Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Ya se acerca la Navidad, así que estamos todos ahí medio contra el tiempo, comprando regalos y cosas. Aún así nos quisimos juntar hoy día con nuestra querida Vero García, Dulia Ortega, quien les habla, Salwa Buale, y nuestra querida Lee, que lamentablemente no pudo estar, pero sabemos que está por ahí acompañándonos también, desde otro lugar. Ya se nos unirá la próxima semana. Hoy día queremos conversar con ustedes un tema bien interesante y que nos apasiona mucho y que tiene que ver con algo que aprendimos en el programa de coaching sistémico y que es escuchar sin intención. ¿Qué será eso, dirán ustedes? ¿Cómo voy a escuchar sin intención? Es como que aparece esto de te escucho pero no me importa escucharte. Al contrario, tiene que ver con varias cosas que ocurren en un nivel quizás más profundo de conversación y de escucha, y que vamos a estar conversando hoy día y hablando con ustedes respecto a cuáles han sido nuestras experiencias en relación a eso, qué escuchamos cuando escuchamos sin intención, qué es lo que realmente persigue esa conversación, aun cuando sea sin intención o esa escucha. Así que bueno, abrimos el tema, queridas, para que podamos empezar a hablar de esto de escuchar sin intención. Bueno, Lee, a mí, Lee, te la tengo allí en la mente. Está muy presente. Sí, está muy presente. Salud. En realidad, este tema del sin intención y escuchar sin intención es algo que en lo personal no me ha sido fácil entender en un inicio. Pero una vez que lo entendí, lo encontré impresionantemente importante. Sobre todo si somos coach y si estamos escuchando al otro. Y yo personalmente vengo de una vida en donde alguien hablaba conmigo o me preguntaba algo, lo que sea, y yo ya tenía la intención dada de lo que ella tenía que hacer o lo que él tenía que hacer. Entonces me contaban una historia, pero yo poco escuchaba o menos, más bien estaba preparando lo que yo le tenía que decir que hiciera, que era lo mejor para esa persona, según mi propia versión, según mi propia mirada. Y resulta que efectivamente hay ocasiones en que tienes que decírselo, por las razones que sean, no sé, una cosa práctica, o me voy por la derecha o me voy por la izquierda, doblo aquí, doblo allá, tengo que parar en luz roja, no sé, son cosas así como evidentes y que protege a la persona. Claro. Pero cuando una persona pide hablar contigo, tal como tú lo dices, por otras cosas, el sin intención es fundamental. Y el sin intención se relaciona también con llegar vacío, que lo hablamos entiendo, en nuestras primeras reuniones, nuestras primeras juntas. Y llegar vacío tampoco es fácil, pero es necesario. Sí. ¿Y qué es llegar vacío? Llegar vacío es llegar sin ningún prejuicio, sin llegar preparado para decirle como yo la conozco, o lo conozco, o no lo conozco, y mira lo que me está contando, a mí me pasó. O sea, todas estas cosas que son mías, las tengo que dejar fuera. Todo lo que he estado pensando no sirve, porque yo tengo que escuchar al otro sin intención, sino que de alguna manera, para que esa persona se abra, y en solitario y acompañamiento, en solitario en su mente, pero en acompañamiento con las preguntas que yo le voy a hacer, entonces empieza a encontrar su camino y empieza a encontrar su respuesta. Porque si las respuestas son de él o de ella, son potentes. Claro. Salieron de su pensamiento. O sea, pareciera que el sin intención tiene que ver con desde qué lugar interno soy capaz de escucharte, sin lo que dices tú, sin como los juicios, sin mi creencia. Lo mejor, Salvo. Así es. Claro, tiene que ver un poco, yo pienso, con esto que es tan terrible como cuando uno prepara algo, lo intenciona. Para poder preparar algo e intencionarlo, ¿qué le voy a decir? Si me contesta esto, ¿qué le voy a responder? Y si va para allá, ¿qué va a pasar? Etcétera, etcétera, que es tan altamente frecuente entre los seres humanos. Lo que tú estás haciendo es ponerte en un plano que no existe. Sí. Porque no ha ocurrido. Y entonces, como no ha ocurrido, está en el futuro, ya no estás viviendo el hoy.
Y como no estás en el hoy, entonces no vas a escuchar a la persona que está contándote en el hoy. Y en vez de escucharlo, dices lo que tú crees que, lo que mismo tú acabas de decir también, Berito, que al final de cuentas esa persona no se ve acompañada por su interlocutor, sino que se va casi con una instrucción o con una influencia por parte que son cosas que pueden ser buenas para alguien, pero no tan buenas para otro, y sus propias ideas y pensamientos acerca de los temas que la quejan o lo que sea, no salen, porque se conversa de lo que se debe. Y más encima, el que se supone que da el consejo, o la amiga tan buena que tú tienes y que sabe hartas cosas, etcétera, etcétera, también se daña a sí misma viviendo un espacio que no está realmente en este mundo, que es el de la cabeza al final. Sí. Va a pasar esto otro, entonces yo voy a hacer esto y voy a contestar esto otro. Y es una cuestión que se produce como un círculo vicioso de muchas personas que se sienten, o nos sentimos, y yo también lo he sentido, capacitado para hablarle a otro de cosas que le pasan a otro y no a uno, claro. Y entonces ahí también hay algo que es bien terrible, y que la relación no es paritaria. Claro. Porque parece que uno supiera más que el otro. Con lo que tú dices, Dulia, a mí me lleva a pensar también en que hay como distintos tipos de conversaciones que uno genera con otras personas, porque de repente es verdad que tú necesitas tener intencionadamente conversaciones con alguien para resolver un problema, para decirle, para expresarle algo que para ti es importante expresarle, y eso es súper con intención, porque en el fondo yo quiero decirte, necesito decirte algunas cosas, y yo creo que eso está bueno prepararlo incluso, porque a veces tener conversaciones sí requieren tener un objetivo claro, es decir, yo con esta conversación quiero lograr tal cosa, o me va a hacer sentir mejor, voy a poder expresar, voy a poder, no sé, lograr lo que quiero, pero hay otros espacios, ya sea incluso con amistades o en la misma, no sé, en una sesión de coaching, en que ahí es diferente, porque según en el caso de la sesión, según el objetivo que quiera lograr esa persona, es como tú como coach te dispones a estar totalmente a disposición, como tabula rasa, por decirlo así, para poder realmente escuchar lo que el otro está queriendo decir, ser, hacer, etcétera, sin tu propia agenda, por decirlo de alguna manera. Pero de repente, claro, cuando estamos con amigos, es como que creo que se mezcla la intención y la sin intención, porque a veces tú te dispones a escuchar al otro realmente como es, y en ese momento a lo mejor vas a guardar silencio porque simplemente estás tan inmerso en la conversación y en la escucha, que es como que ocurren cosas como invisiblemente, que no se dicen, pero ocurren igual, porque en esa conversación te vas transformando tú y vas transformando al otro según como, no sé cómo decirlo, como el espacio sagrado que se genera entre dos personas cuando realmente están en cuerpo y alma escuchándose. Entonces es interesante poder distinguir esos mundos, porque yo creo que según lo que tú quieras lograr, según si es cotidiano, según si es, no sé, qué importancia tiene para ti ese espacio, es la intención o no intención que le vas a poner. Claro. Entonces es muy amplio. Y Salo, con esto que tú estás contando, queda en total evidencia de que para que exista la sin intención, tiene que existir la intención. Tal como ustedes, como han puesto aquí, hay momentos y hay lugares en donde esta conversación de a dos o de más de a dos está intencionada. Sería como ilógico. Voy a poner un ejemplo. No sé, yo voy al médico y yo soy la paciente, o sea,
yo quiero que el otro tenga Sí. la intención y me lo diga de las cosas que yo tengo Claro. que hacer. O sea, Exacto. ese es con intención. No es que la intención sea mala per se, de ninguna manera. Todo lo contrario. Hay lugares, hay momentos donde Exacto. la intención es lo que debe hacer. Claro. Porque nosotros, cuando vamos a este ejemplo particular, vamos a pedir algo que el otro nos va a dar. Claro. Y el otro está intencionado para eso. Y hace las preguntas necesarias para llegar a eso. Pero la no intención es poco ocupada, es poco utilizada, porque es poco conocida. Y probablemente a nosotros nos pasó, a mí en particular, de que fue una sorpresa esto. Y en el tema del coach, de escuchar al otro y de que el otro encuentre también su mirada y de lo que tiene que hacer, es más bien acompañarlo. Es pasarle la manito para que salte el charco y no se moje, ¿te fijas? Pero no necesariamente, no, decirle lo que tiene que hacer. Entonces, la sin intención es, para mí, algo parecido a eso. Yo te acompaño, caminemos juntos en este día de lluvia y yo te ayudo para que ahí no te mojes, pero el camino lo logras tú. Y en nuestra vida cotidiana, ¿cómo creen ustedes que uno se puede como disponer a escuchar desde un lugar más profundo al final? Porque el sin intención yo creo que tiene que ver con escuchar desde un lugar más de silencio. ¿Cómo nos resulta eso en la práctica? Porque es difícil, por lo menos a mí también, yo como Sí. que me están hablando o me están contando algo y tiendo a empezar a decir, bueno, y le voy a responder esto, y yo creo que esto, y me empiezo a responder cosas a mí, o pensar cosas que tienen que ver conmigo. Yo creo que es imposible, a la mayoría de la gente le cuesta mucho Claro. escuchar realmente desde un lugar más vacío, si se quiere. Es cierto, yo lo vivo, igual que tú, exactamente. Pero ¿sabes lo que yo sí encuentro que es poderoso? Es que ya tengo la otra parte, ya sé que existe la otra parte. Claro. Entonces me estoy reconociendo cuando debe ser sin intención y le meto la intención. Entonces yo creo que ya ahí está el peldaño que te hace subir esa escalera de la no intención y de ocuparla en el minuto que corresponde. ¿Y cómo llegamos a la no intención realmente? ¿Cómo nos conectamos con ese espacio? Yo creo que ahí hay dos cosas que son súper importantes. Una es el poder escuchar, porque si yo trato de escuchar y me pongo como tarea de escuchar, ya no cabe en mi mente, ya solamente escucho, no cabe ir cavilando respuestas y aquí y allá, y además también puedes escuchar no solo lo que te están diciendo, sino que cómo la persona está, en el fondo, su hábito corporal, su actitud, dónde está, para dónde mira, qué sé yo, todas esas cosas. Entonces así es como se produce una situación más integral en que uno es capaz de ver más. Pienso yo que parte de eso está ahí. Segundo, hay que tratar de acostumbrarse a no preparar respuestas. Wow, qué difícil. Claro, porque en el fondo habitualmente lo que ocurre es que el interlocutor más o menos cree para dónde va la cosa. Entonces eso hay que ir sacándoselo de encima. Y cuando uno viene del vacío puede ser así. Entonces pongámosle que yo fuera la persona que voy a una conversa más o menos importante y que se pueden definir 2 o 3 cosas a raíz de esa conversa. ¿Qué es venir del vacío? Si esto fuera yo conversando con mi jefe, por ejemplo, y se van a decidir 2 o 3 cosas, traslado, no traslado, no sigues en la empresa, pues, cosas terribles. Pues, pongámosle que fuera así, que la vida fuera así. Entonces, lo que yo pienso que es el abordaje sin intención es saber perfectamente, como tú mencionabas, lo que tú quieres, ¿no es cierto? Saber perfectamente lo que tú quieres, y eso sí es intencionado porque eso es lo que tú quieres hacer, porque en el fondo ahí hay siempre una intención. Pero al relacionarte con la otra persona, dejar todo abierto. Claro, y exacto. No decir, si me dice esto, le voy a contestar esto, si me dice otro, porque en el fondo ahí pierdes la posibilidad de escuchar. Y a raíz de escuchar,
te pueden venir las ideas y qué sé yo, y se puede hacer una comunión. Es como cuando uno mira con todo el juicio del mundo a algunos periodistas que no escuchan la respuesta de los interlocutores, sino que hacen la otra pregunta que está en pauta. Exacto. Y uno dice, pero ¿por qué esta persona es periodista? No siguió el hilo. No sigue el hilo conductor. Como que no le ¿Qué pasó? devuelve una respuesta, sino que sigue con la pregunta siguiente. Exacto. Sí. Entonces no se produce la Qué buen conversación. ejemplo, Dulia. Sí. Y entonces es ahí verdad. va que para que se produzca la conversación y se llegue a alguna parte, tienes que poder tener la posibilidad de escuchar lo que te están diciendo. Tal cual. Y de por ahí va. Oye, yo creo que también algo que influye mucho en poder realmente escuchar profundamente es el cómo uno se dispone en algo que es súper básico y que todos tenemos a la mano, que es la respiración. Claro. Porque a veces simplemente es hacer algunos ejercicios de respiración para concentrarse en el momento presente, para poder disponerse a escuchar de otra manera. Si no, a mí por lo menos me pasa que si estoy con la cabeza en 1000 lugares, me cuesta mucho más poner atención y escuchar realmente lo que el otro me está diciendo. ¿Por qué? Porque estoy pensando en millones de cosas al mismo tiempo. Entonces, una forma quizás de traernos al momento presente para escuchar realmente al otro y a nosotros mismos es respirando conscientemente. Porque es imposible que en esa respiración uno esté en Plutón, a estar acá. Entonces, me ha pasado en algunas conversaciones con algunas personas que sé que son importantes el obligarme, entre comillas, a respirar Claro. y a ser consciente de la respiración. Incluso a veces lo hago con mis propios coachees o con mis propios clientes, cuando observo o cuando escucho desde otro nivel que no están presentes en la sesión, que están en cualquier parte. Claro. Están físicamente presentes, pero su cabeza está en otro lado. Entonces, ¿cómo volver aquí? Claro. ¿Se podría decir entonces, Salud, así como para una mente como demasiado concreta, que nos puede estar escuchando, como la mía, que primero voy, respiro, escucho y sin intención? Claro. ¿Es posible? Un poco como para dar una mirada como más práctica y no solo, oye, sin intención, no, mira, pongámonos esa meta. Sí, total. Claro. Y el escuchar también le da valor a la otra persona. Claro. Exacto. Le dan un espacio al otro. Porque Que- si no, puede quedar como... Y a para- ver, ¿de quién es la conversa al final? Exactamente. ¿Tuya o mía? Y para ser repetitiva, considera a la persona un par. Claro. Que eso también es súper importante porque en el fondo nosotros no somos nadie para mirar a nadie para abajo. Exacto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, oye, pero no me estás escuchando? Porque la otra persona efectivamente te contesta cualquier cosa. Exactamente. Y cuando uno está al otro lado y te das cuenta que el otro está profundamente escuchándote y dejando los espacios para que tú te liberes, cuentes, no sé, evoluciones, llores, lo que quieras, también este otro espacio del otro lado es un espacio reconfortante de tener a alguien que está concentrado en ti y te está escuchando realmente. Y probablemente esta otra persona no sabe qué es sin intención, pero la sin intención te llega igual, si tú eres el que está hablando, digamos. Claro, porque al final se produce eso que nuevamente es medio mágico Sí. y que como a la persona le llega, entonces de repente mira y se da cuenta lo que va a hacer. Exactamente. Sí. Mágico total. Es como que estáis en una conexión tal que es como que todo ocurriera a la vez. Sí. Entonces tienes a mano como muchos elementos y vas tomando según, no sé, pues, lo que haga sentido en ese momento, Claro. en ese minuto. Y el espacio y el sistema te ayudan a llegar. Sí. No alguien te esté cacareando ahí. Sí. Ay, qué buena esa. ¿No es cierto? Que no te cacarean. Es verdad. Sí.
Bueno, chicas, para ir cerrando nuestra conversación de hoy, sí, les digo chicas a ustedes, pero chicas y chicos que nos están escuchando, bueno, escúchennos. Los invitamos a no solamente a escucharnos, sino que también a reflexionar respecto a lo que significa realmente escuchar desde un lugar más profundo, desde una sin intención a partir de lo que ya explicamos, de lo que era para nosotros la sin intención, y quizás revisar pues, cómo están cada uno de ustedes en eso, qué escuchan cuando escuchan, cómo escuchan, a qué nivel escuchan, y cómo eso les beneficia a ustedes en sus relaciones con otros, etc. Así que bueno, dejamos abierta la conversación para que nos vayan contando y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que tengan unas lindas fiestas, una feliz Navidad para todos y nos veremos al regreso. Chau, chau. Chao.